y su respuesta. La primera dice, ¿fue predicho en el Antiguo Testamento el oficio profético de Cristo? Y la respuesta es que sí. Ya en el Antiguo Testamento se había anunciado que este sería uno de los oficios de Cristo. Y recordamos el texto de Deuteronomio 18:15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Sabemos que Moisés había sido levantado como profeta, pero también aquí aparece entonces la profecía de que iba a haber otro profeta levantado por Dios a quien iba a oír. Notemos en el relato de la Escritura cómo toda la Escritura está interconectada entre sí. No sé si han visto en estos últimos tiempos ha aparecido una imagen que se ha hecho bastante famosa entre los que estudian la Biblia, que es cómo un pasaje se interconecta con otro. Entonces hacen como una línea de tiempo y aparecen los pasajes bíblicos con una línea hacia otro pasaje bíblico con el cual tiene conexión. Y entonces uno empieza a ver que hay un montón de líneas que hacen como arcos que hablan de la intertextualidad de la Escritura. Bueno, entonces nosotros estamos hablando de cosas anunciadas desde el Antiguo Testamento, muchas de ellas que se cumplían en Cristo, y evidentemente es este oficio de Cristo como profeta ha tenido en la historia bíblica no solamente muchos anuncios, sino también tipos o tipología. Entonces se hablaba de Moisés, ¿verdad? Como aquel profeta, aquel que se comunicaba la voluntad de Dios al pueblo, y entonces lo aplicamos y lo entendemos también en Cristo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Me hace pensar también en ese texto, a él oíd, recuerdan cuando Cristo apareció en la transfiguración, a él oíd. Siguiente pregunta, dice, ¿entonces fue Moisés un gran profeta? Y la respuesta es sí. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Recordemos el ministerio tan importante de Moisés y enfatizando específicamente en esta tarea de profeta, porque interactuaba con Dios y transmitía la voluntad de Dios al pueblo. Entonces debemos reconocer que ciertamente fue un gran profeta, pero alguien podría decir, bueno, entonces Moisés fue el profeta top, y ustedes saben para los judíos lo que era hablar de Moisés, ¿verdad? Como alguien que no tenía competencia. Pero por eso es tan importante después la epístola a los hebreos, de hablar de que Cristo es mucho más importante y superior a Moisés. Moisés fue en ese sentido el tipo de Cristo como profeta. Dice la siguiente pregunta, ¿fue Cristo levantado de entre sus hermanos al igual que Moisés? Así como Moisés fue tomado de entre sus hermanos, llamado por Dios para este oficio que él desarrolló. Entonces la pregunta ahora hace referencia a Cristo y la respuesta es sí. Y dice en Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hermanos es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Bueno, aquí el texto habla de sacerdotes, pero sabemos también que los sumos sacerdotes tenían un oficio profético también. Entonces, así como el autor de los Hebreos lo aplica al sumo sacerdote o como se puede tomar en el pasaje de Deuteronomio acerca de Moisés levantado de entre sus hermanos, también Dios tomó cuerpo humano, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y fue llamado para ese oficio profético, entre los otros oficios también mencionados. Siguiente pregunta.
Dice, ¿fue él como Moisés en cuanto a mansedumbre? ¿Recuerdan ustedes que una de las características que se destacaba en Moisés como líder del pueblo hebreo es que era un hombre manso? Y evidentemente, al decir sí aquí al catecismo, no es que está rebajando a Cristo a la mansedumbre de Moisés. Sabemos que Moisés fue un hombre pecador. Pero sin embargo, entre sus muchas virtudes como líder, fue destacado por ser manso. Bueno, por supuesto que Jesús fue destacado por su mansedumbre. Él dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así como Moisés fue reconocido líder de Dios por su mansedumbre, porque hubo muchas circunstancias difíciles en el ministerio de Moisés, tuvo que ir frente a Faraón y enfrentarlo con la soberbia, tuvo que soportar al pueblo que se quejaba por todo lo que faltaba, porque faltaba agua, porque faltaba comida, tuvo que enfrentar rebeliones en el liderazgo y él se mantuvo en esa mansedumbre. Vemos en Cristo también la mansedumbre en el liderazgo. Cómo Jesús trató con aquellos que se oponían en su ministerio. Eso no significa que ser manso es ser débil o no tener firmeza. Recordemos cómo hablaba muchas veces con los fariseos. Recordemos también lo que hizo en el templo, cuando volcó las mesas de los cambistas, cuando dijo que esa era la casa de oración y que ellos la habían convertido en cueva de ladrones. O sea, no debemos pensar que esa mansedumbre es un sinónimo de debilidad. Es una fuerza controlada, usada en lo que se debe usar. Y así Moisés, en relación con la historia del pueblo de Egipto, mostró esa mansedumbre y ese control por parte de Dios en gran manera en su vida, aunque sabemos que hubo un momento donde no santificó a Dios porque golpeó la peña. Recuerdan que en la segunda oportunidad de necesidad de agua frente a la peña es llamado por Dios para hablar a la roca y él golpea la roca y entonces no glorificó a Dios. Pero precisamente eso nos muestra la humanidad de Moisés. Pero Cristo, siendo hombre y sin pecado, siendo santo, siendo Dios real, entonces su mansedumbre es perfecta. Y puede él mismo ser ejemplo y llamar a las personas a mirarle como ejemplo, porque es ejemplo de perfección. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Y esto es para el beneficio de los oyentes. Aquellos que ven a Cristo como ese líder manso, no pueden encontrar ninguna razón para no seguirle. Porque si hay un líder que es rudo y que vive golpeando a los que están a su alrededor, y hay más de uno podría decir, ¿cómo voy a seguir a esta persona que está maltratando a los que están a su lado? Pero Cristo es manso. Cristo les dice, hay un yugo que llevar, pero es un yugo que Él mismo está cargando, porque Él cargó nuestros pecados. Nosotros tenemos que morir a nuestra vida, negarnos a nosotros mismos para seguir en su camino, pero es una carga ligera, porque tenemos el gozo en nuestro corazón de que nuestro líder, nuestro profeta, el que guía nuestros pasos, es también nuestro Salvador, es aquel que puede darle descanso a nuestra alma. Y si hay algo que necesita el alma de las personas que transitan en este mundo, es descanso. Que el mundo no se lo da, que los placeres terrenales no pueden saciar. Por más que tenga dinero, por más que tenga una vida llena de comodidad,
por más que tengan relaciones en todo su esplendor y gusto, si no tienen paz con Dios, no tienen descanso en sus almas. Entonces tenemos un líder manso. Y dice la siguiente pregunta, ¿y fue él como Moisés en cuanto a fidelidad? Otras de las características destacadas en Moisés es que fue fiel, dice la Escritura, en toda mi casa. Así lo dice Dios, en toda mi casa, porque recuerden que una de las tareas especiales encomendadas a Moisés fue todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Después que Dios da su ley moral, y viene también su ley ceremonial, tenían que determinar todo, cómo se iba a construir el tabernáculo, cada una de sus elementos, de sus piezas, el sacerdocio, todo, cómo iban a realizar los sacrificios. Era muy importante, era la casa de Dios. Primero el tabernáculo, después iba a ser el templo, pero todo eso, como dice la Escritura, figuras y sombras de los bienes venideros, que nos hace pensar en la adoración a Dios, nos hace pensar en la iglesia del Señor, nos hace pensar en Cristo. Pero en relación con esta tarea, Moisés fue fiel. Y eso es lo que hallamos también en relación con Cristo. Cuando lo vemos en sus palabras en relación con el Padre, por ejemplo, el texto que tenemos aquí de Juan 15:15 dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, esta comunicación de Jesús con su Padre para transmitir la voluntad de Dios a los discípulos es estar ocupado en la fidelidad de la obra encomendada por Dios. ¿Por qué Moisés tenía que oír la voluntad de Dios respecto de la casa, del tabernáculo, del sacerdocio? Porque era la obra que Dios le había encomendado. Así también Cristo oía la voz de su Padre y transmitía en el oficio de profeta esta enseñanza para que nosotros pudiéramos conocer, o todos los discípulos pudieran conocer la voluntad de Dios y así adorarle. Entonces también Cristo fue fiel. Siguiente pregunta. ¿Confirmó él su doctrina con milagros, al igual que Moisés? Y debemos pensar entonces que el Señor iba con Moisés y en muchas oportunidades donde Moisés decía, ¿cómo creerán que tú me has enviado? ¿Verdad? Dios le daba una señal, ya sea la vara que se transformaba en culebra o su mano que se volvía leprosa y luego se curaba, o las múltiples señales que Dios le mandó a hacer en Egipto. Aún señales que fueron posteriormente una confirmación de que Dios estaba con él y le respaldaba en su autoridad estando con el pueblo. Bueno, por supuesto que el Señor confirmó con milagros, y vaya que hizo milagros. Dice al final del Evangelio de Juan que no cabrían en los libros del mundo todas las obras y hechos maravillosos del Señor. Pero muchas de las cosas que hizo daban testimonio y confirmación de que este era el profeta que había de venir y que iba a hacer las señales establecidas por Dios. Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Recuerdan ustedes que el pueblo tenía a Juan por profeta. Sin embargo, Juan no había hecho milagros. Juan había llamado al pueblo al arrepentimiento, a preparar los corazones para la venida del Señor. Pero cuando el Señor venía o cuando el Mesías llegara, se esperaban milagros.
¿Recuerdan cuando Juan estaba en prisión y manda a preguntar acerca del Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué responde el Señor? Los ciegos ven, los cojos caminan. A los pobres les es anunciada las buenas nuevas. Las señales y los milagros están demostrados que este es el Mesías, que este es el profeta que había de venir, porque la palabra de Dios está siendo por él transmitida y confirmada por la autoridad de Dios mismo en sus obras. ¿Quieren un testimonio? Dice Jesús, miren las obras. Si ustedes ven que un ciego de nacimiento está viendo y que aquel paralítico está saltando y que aquel niño, hijo de una viuda que estaba muerto, ahora está vivo, miren las obras. Y si no creen en mis palabras, crean en las obras. De manera categórica de acabar una contienda, ¿verdad? Usted está discutiendo con alguien sobre un asunto, pero si es algo que puede ser visto y comprobado, ya se acabó la contienda. Véalo, ahí está. A no ser que alguien rechace los hechos. Bueno, el pueblo y muchos en el tiempo del Señor Jesús, con tal de rechazar a Jesús, rechazaban los hechos y atribuían esos hechos a la misma obra del diablo. Algo terrible. Pero efectivamente confirmó su doctrina por medio de los milagros. El Evangelio de Marcos dice que la gente se maravillaba, se asombraba, porque veían que hablaba con autoridad y no como los escribas. Porque sus palabras no solo venían respaldadas por el Espíritu de Dios, sino también por las obras que él hacía. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice así, ¿predijo Cristo eventos futuros como profeta? Este es el concepto básico que entendemos como profeta. Siempre que pensamos en un profeta, pensamos en alguien que avisa el futuro, ¿verdad? La idea de profetizar, hablar del futuro. Sin embargo, no es el único entendimiento que debemos tener como profeta, porque un profeta también es aquel que transmite un mensaje o aquel que da a conocer una voluntad. Entonces, si pensamos en el oficio profético en relación a anunciar el futuro, también Cristo lo cumplió. Dice Apocalipsis 19:10, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero ciertamente tenemos un montón de textos que podríamos usar hablando de Jesús como profeta en las cosas que dijo y que se cumplían. Ustedes pueden quizás recordar algunos, pero por ejemplo, uno tan solo como un ejemplo, cuando él habló en relación con esa higuera estéril, se acercó y que no haya frutos. Nunca, jamás coma de ti alguien fruto. Y al día siguiente estaba seca. Esas son palabras que está anunciando lo que va a pasar. Obviamente la autoridad de su palabra es performativa. Al momento en que la dice, eso también se cumple o se va a cumplir conforme al propósito de Dios. Pero en muchas oportunidades el Señor anunció cosas que iban a pasar. Su misma muerte. Dice, es necesario que vaya a Jerusalén y caiga en manos de escribas y sacerdotes y sea crucificado. Los discípulos parece ser que muchas veces no entendían la claridad con la que Jesús hablaba. Pero él, numerosas oportunidades, dijo lo que iba a pasar. Anunció su resurrección. Anunció muchas cosas que iban a venir. Anunció frente a los discípulos cuando le preguntaron acerca del templo, de la grandeza del templo. Le dijo, no quedará piedra sobre piedra, algo que se cumplió en la destrucción de Jerusalén. Podemos buscar en los evangelios y encontrar todas aquellas cosas que el Señor predijo y se cumplieron. Y eso nos confirma en este aspecto de la profecía como algo futuro, que el Señor también cumplió con ese oficio.
Siguiente pregunta, dice, ¿abrió él el camino de la salvación por medio de sí mismo? Y la respuesta es sí, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. San Juan 1:17. Este es un versículo que muchas veces no se entiende bien y se malinterpreta pensando que la ley está en oposición con la gracia y la verdad, como si la ley no fuera también verdad. Evidentemente, Moisés fue el instrumento de Dios para que la ley de Dios fuera presentada. Pero nunca fue la ley dada como un instrumento de salvación. Nadie iba a ser salvo por el cumplimiento de los mandamientos. Ese no fue el propósito con el cual Dios dio los mandamientos. Si Dios dio los mandamientos y le dijera a las personas, hagan esto para que obtengan la salvación, entonces por implicación uno estaría pensando que uno pudiera cumplir con los mandamientos. Dios estaba revelando su voluntad. Esa es la ley de Dios. Esta es la ley moral de Dios, que ya estaba escrita en la mente, en el corazón de las personas, antes de que fuera escrita en tablas de piedra, como lo estamos estudiando en Hechos 20, ¿verdad? En los 10 mandamientos. Ya estaba, digamos, el no matarás ya estaba antes de Éxodo 20, por poner un ejemplo. Todos los mandamientos estaban en la conciencia, pero ahí son revelados y explicados detalladamente, o podemos decir condensados en esas frases y en esas palabras, para que también nosotros conozcamos, no solo de manera implícita, sino explícita la voluntad de Dios. Entonces, Moisés fue el instrumento para darnos la ley y la ley nos revela la voluntad de Dios, es un freno para la maldad en este mundo y a la vez es un ayo para llevarnos a Cristo. Es un instrumento en las manos de Dios para hacernos ver en nuestra incapacidad que necesitamos un Salvador. Cuando nos topamos frente a nuestra incapacidad para cumplirla, decimos, ¿quién pues podrá ser salvo? Y es ahí donde entonces nuestro corazón está preparado para mirar a Cristo con los ojos de la fe y decir, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si alguien mira la ley de Dios como pasos para poder obtener la salvación, no está comprendiendo la gracia. Por eso vemos a la ley de Dios instrumental en nuestra salvación. Por eso dice la Escritura, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, pero en el entendimiento de que nos hace ver nuestro pecado y nos predispone para el cambio, pero necesitamos la gracia que viene por medio de Jesucristo. Si alguien tan solamente tiene la ley, puede llegar a una profunda convicción de su pecaminosidad y su incapacidad, pero no tiene esperanza. Pero gracias a Dios porque vino Jesucristo y por medio de su obra y su sacrificio podemos nosotros ser salvos. Entonces vemos una vez más una conexión aquí entre el oficio profético de Moisés de transmitir la ley y el oficio profético de Cristo de derramar la gracia, comunicar la verdad de salvación a la gente. Dice la siguiente pregunta, ¿hizo él una revelación más completa de lo que se había hecho antes sobre el estado futuro? Nosotros, queridos hermanos, entendemos que la revelación ha sido progresiva en la palabra. Ya desde el inicio tenemos revelación de Dios, pero en el paso del tiempo se va añadiendo una mayor revelación. Y por supuesto, todo apunta a Cristo. Cristo es el clímax de la revelación de Dios y todo está centrado en Él. La palabra es cristocéntrica.
El mensaje es cristocéntrico. Y dice aquí en 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí vemos la centralidad del Evangelio en la proclamación del mensaje bíblico. Asegúrese usted de entender esto. Asegúrese de comprender y experimentar el Evangelio. Porque la misma Biblia autodefine el Evangelio como poder de Dios para salvación. Se puede conocer técnicamente un montón de historias de la Biblia. Usted puede conocer y explicar quizás profecías de la Biblia. Pero si no logra aprender el Evangelio, aprender no solo en el sentido de aprendizaje, sino de tomar el Evangelio. Y decir, este es el mensaje de Dios para mí. Que Cristo vino a salvar a los pecadores, que yo soy uno, que necesito el perdón. Por eso, en la venida de Cristo y en su muerte expiatoria, en su sangre derramada, en el mensaje de la cruz, el cual el apóstol Pablo decía que es locura para muchos, pero para los creyentes es poder de Dios. Porque en Él tenemos salvación, en ese mensaje, en esa obra de Cristo, la luz brilla a nuestras almas. Y Cristo resucitado vence sobre la muerte, vence sobre el pecado, vence sobre Satanás. Este es un mensaje redentor. El pueblo de Israel estaba en esclavitud y Moisés fue el libertador, como lo hemos estado viendo en el estudio de Éxodo, en sacarles de la esclavitud. Este es el mensaje de redención. Las personas en este mundo esclavizadas en sus delitos y pecados, y Jesucristo como el libertador les saca a la libertad espiritual que solamente Él puede dar. Siguiente pregunta, ¿reveló Él toda la voluntad de Dios? Respuesta es sí, porque las palabras que me diste les he dado. San Juan 17:8. ¿Fue Cristo un maestro divino? Sí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, el reconocimiento de Nicodemo al Señor. Ese debe ser nuestro reconocimiento también. A mí me gusta mucho un texto que es cuando Lázaro estaba muerto y se había encontrado cuando él fue, ¿verdad?, para resucitar a Lázaro, pero no entró inmediatamente a Betania, sino que se quedó aparte, ¿verdad? Y habló con María y luego habló con Marta. Y cuando van para darle el mensaje acerca de que allí estaba Cristo, la frase es, el Maestro está aquí y te llama. Siempre me gustó esa frase. Qué bonito pensarlo así para nuestra vida. El Maestro está aquí y te llama. El Maestro, el que puede enseñarte. El Maestro divino, el que tiene disposición para transmitir a tu corazón y suplir esa necesidad que hay. Está aquí, está presente y te llama. Quiere el Señor también llamar a las personas en medio nuestro, aquí en su iglesia donde Él mora. Siguiente pregunta, dice, ¿fue Él un maestro que enseñó con claridad? Y la respuesta es sí. Sus discípulos le dijeron, aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Alguien podría argumentar de que Jesús hablaba de manera complicada porque utilizaba parábolas. Pero aún esto estaba en el propósito de Dios, porque una misma parábola podía ser una manera de oscurecer la mente de aquellos que estaban enceguecidos y cerrados en su pecado, pero también podía ser algo que daba luz y claridad a los que con un corazón humilde y contrito anhelaban conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa también hoy en día cuando la palabra es predicada. Para algunas personas hay luz y hay claridad y hay
un motivo para conocer más a Dios y cambiar su vida. Y para otros hay un corazón cerrado porque se está rechazando la voluntad de Dios y lo que Dios pide. Cristo enseñó con claridad. De hecho, fue el mejor maestro sobre la tierra. Nadie como Él, que tan solo tomaba algunos elementos y hacía de eso una lección magistral. Pensemos nada más que en los yo soy. Cuando Jesús dice, yo soy el pan, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas figuras que son fáciles para nosotros de entender y comprender qué es lo que nos quiere decir, siempre y cuando estemos dispuestos a recibir su enseñanza. Siguiente pregunta, ¿fue él un maestro prudente? Y la respuesta es sí, les hablaba palabra conforme a lo que podían oír. Qué bueno que el Señor va así con nosotros, ¿verdad? Él va mirando nuestro proceso de aprendizaje. Y quizás humanamente no es así, ¿verdad? Porque ya uno va a una clase o tiene alguna lección y te transmiten todo el contenido y hay cosas que uno no las puede manejar. Pero este maestro es especial. Él va viendo nuestro camino y nuestro avance, va viendo nuestras debilidades y Él va transmitiéndonos a nuestro corazón aquello que nosotros podemos recibir, oír, entender. Él sabe que si quizás nos da mucha revelación de sí mismo, sería algo que nos apabulle y no podríamos manejarlo. Qué bueno que el Señor sí comprende nuestra debilidad. ¿Fue Cristo un maestro afectuoso? Y la respuesta es sí, todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Aunque el Señor en muchas oportunidades fue firme, atado a la verdad, duro cuando tenía que decir cosas duras. Pero los que con un corazón humilde se sentaban a sus pies para oír su enseñanza, veían que de su boca destilaba miel. ¿Fue él un maestro poderoso? Y la respuesta es sí, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 29. ¿Fue él un maestro elocuente? Jehová el Señor le dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Eso dice la profecía de Isaías. Pero recuerden ustedes en Juan capítulo 7, cuando mandan a apresar al Señor y van allí los emisarios, ¿verdad? De los alguaciles, los soldados dispuestos a traerlo a Jesús. Y era justo cuando el Señor estaba hablando en la ceremonia, en la fiesta de los tabernáculos con los judíos. Y le estaba diciendo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y estos hombres que iban con esa función de apresarlo, se quedan allí parados, congelados, y no hacen nada. Luego vuelven y le dicen, ¿y por qué no lo han traído? Y la respuesta es, nunca hombre alguno ha hablado así. Tenía tanta elocuencia en sus palabras que aún hasta sus enemigos se detenían para escucharlo y le frenaban en sus malas acciones. ¿Fue el resultado de su enseñanza igual a su capacidad para enseñar? Y esta pregunta es importante porque hay una aclaración de que no siempre el fruto que vemos es una clara garantía del éxito. Si uno mirara el ministerio de Jesucristo por su éxito humano, podría decir, cuando Cristo estaba en la cruz, los discípulos, muchos corrieron y quedaron ahí unas pocas mujeres. Y Juan, qué fracaso. Si enfatizáramos en la cantidad de gente que entonces le seguía a él, uno podría decir, bueno, fue un tiempo de éxito en la entrada triunfal de Jerusalén. Pero ¿qué acerca cuando él estaba frente a Poncio Pilato y la gente decía, crucifica? Entonces, si lo pensamos desde esa perspectiva,
estaríamos juzgando equivocadamente el ministerio del Señor, porque Él estaba llamando a un pueblo rebelde y contradictor. En muchos casos que pecaba de la hipocresía de decir que le seguían y que con sus labios le honraban, pero en su corazón estaban lejos de Él. Y en otros casos que no querían aceptar su santa voluntad, no respondían positivamente a su llamado. Pero sí sabemos que el ministerio de Cristo fue exitoso porque Él es Dios y es perfecto, y en su plan soberano tenía levantar de ese puñado de discípulos, construir una gran iglesia que es su cuerpo. ¿Ejerció Cristo el oficio de profeta antes de su encarnación? La respuesta es sí, y el texto que se utiliza aquí para sostener esto es 1 de Pedro 3:19, que dice: en que también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este es un texto bastante debatido en la historia de la teología acerca de a qué se refiere esto de que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Algunos, como el autor de este catecismo, entiende que esto fue en su oficio antes de la encarnación, es decir, en espíritu. Cristo, en la predicación de Moisés, estaba también allí anunciando a las personas, la predicación de Noé, estaba anunciando también allí a las personas que rechazaron el mensaje de Dios y fueron condenados. Otros entienden que esto se cumplió en la vida de Cristo, más bien después de su muerte, cuando el cuerpo del Señor estaba en la tumba. Dicen que en espíritu fue y proclamó su victoria a los espíritus encarcelados. Y otros entienden de que fue en el ministerio terrenal de Cristo. De todos modos, cualquiera de estas posiciones sostienen la idea de que Cristo ejerció su oficio profético. Siguiente pregunta, dice: ¿ejerció este oficio mientras estuvo en la tierra? Y la respuesta es sí. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Era un maestro itinerante. Siguiente pregunta, ¿ejerce este oficio en el cielo? Y la respuesta es sí, la voz del cual movió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Cristo desde el cielo continúa su oficio profético porque nosotros anunciamos su palabra, que es viva y eficaz. Entonces Él sigue llamando a las personas a la salvación por medio de su palabra predicada. ¿Revela Cristo la voluntad de Dios de manera objetiva a través de su palabra? La respuesta es sí. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vean que la salvación viene por creer, por la fe en Cristo. Y esa salvación es segura, hermanos. Está escrita para que creáis y para que creyendo tengáis vida. ¿Revela Cristo la voluntad de Dios de manera subjetiva por medio de su Espíritu? ¿Qué quiere decir de manera subjetiva? Que en la palabra de Dios está la voluntad revelada claramente de manera objetiva, pero a cada uno en particular, por el Espíritu de Dios, le guía a la verdad. Evidentemente, estas dos revelaciones tienen que ser coincidentes. No puede uno decir: el Espíritu de Dios me guía a algo que la Escritura rechaza o que es contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Siguiente pregunta, ¿y es esto último tan necesario como lo primero para nuestra salvación? Y la respuesta es sí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es solamente comprender el mensaje del Evangelio, sino es que la obra del Espíritu de Dios en nosotros
que nos hace nuevas criaturas, nos da ese nuevo nacimiento, nos da ese arrepentimiento y esa fe puesta en Cristo. Entonces esa experiencia de conversión es antecedida por esa obra de gracia del Espíritu de Dios que nos lleva a Cristo. ¿Podríamos aprender de este maestro? ¿Deberíamos aprender de este maestro? Y la respuesta es sí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y última pregunta, dice, ¿corremos el riesgo si no aprendemos de él? Es decir, si Cristo es profeta, si ser profeta implica que anuncia lo que ha de venir, pero también implica de que es un maestro y como maestro nos enseña, y si él nos enseña, él tiene este oficio y nosotros no aprendemos de él, ¿estamos en problemas? Sí. Toda alma que no oiga al profeta será desarraigada del pueblo. Hechos 3:24. Si esto era tan importante para los judíos en la antigüedad, cuando Dios enviaba un profeta y el profeta decía palabras, y si alguien no le oía y no ponía atención, la condenación de esa persona estaba asegurada. ¿Cuánto más cuando el profeta es Cristo? Y Él hoy nos habla. Y lo que nos dice, si no lo atendemos, si no oímos su voz, si no aprendemos de Él, qué triste que sería pensar en las consecuencias. Vamos a detenernos aquí. En el día de hoy nos extendimos un poquito más, entonces no tenemos tiempo de leer todas las preguntas como a mí me gusta y repetirlas, pero vamos a repetir solamente la primera. Pregunta 27. Repetimos la pregunta y la respuesta. ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de profeta? Cristo ejerce el oficio de profeta al revelarnos por su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Muy bien, nos detenemos aquí, vamos a pasar al receso, podemos disfrutar del cafecito, las charlas, compartir y preparamos nuestros corazones cuando avisamos para comenzar con el culto. Bendiciones.